Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Amén. Es un privilegio poder estar aquí, poder verles a cada uno de ustedes, a los hermanos que nos visitan también. Es un gusto volverles a ver después de algún tiempo. Hermano Alex, bienvenido. Hermana Martita, bienvenida. Hermana Marisa y hermano Leonel, siempre son bienvenidos a la casa de Dios. Y cada uno de ustedes, pues les felicito por estar aquí, porque se dieron esa cita el día de aquí, a pesar de que no está nuestro pastor, el hermano Pedro Moreno. Habemos un poquito menos de los que somos, pero gracias a Dios por los que están aquí, por los que son fieles y vienen siempre a la casa de Dios, aunque no esté el pastor principal, ¿verdad? Y para mí es un privilegio el poder estar aquí supliendo el lugar del hermano Pedro en cuanto a la predicación. Así es que vamos a dar inicio al servicio y les vamos a dar oportunidad a los niños para que salgan a su iglesia infantil. Como algunos de ustedes saben, el hermano Pedro no está hoy aquí con nosotros porque es un día muy, muy especial para él. Hoy es el día de su graduación. Está recibiendo su diploma en su segunda maestría. La primera la recibió en Costa Rica y ahora la segunda la está recibiendo de la Universidad de Point Loma, aquí en San Diego, California. Así es que le damos gracias a Dios por esa oportunidad que le da al hermano Pedro de prepararse más en cuanto a la educación cristiana. Así es que le damos un aplauso de agradecimiento a Dios por el hermano Pedro. Bien, pues vamos a dar inicio en esta tarde al mensaje de hoy, a lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y no sé si tiene, ahí está el PowerPoint, como se pudieron dar cuenta por el título de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, y vamos a estar hablando de esa relación de amistad que Abraham tuvo con Dios. Y en la Biblia encontramos algunos personajes de los cuales la palabra de Dios nos dice que tuvieron una relación muy especial con Dios. Como por ejemplo, podíamos mencionar a Enoc. La palabra de Dios dice de que Enoc era un hombre que caminaba con Dios. Imagínense, caminaba con Dios, qué privilegio, ¿verdad? También podíamos mencionar a David, el rey David. ¿Qué dice la palabra de Dios de David? Que era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Imagínense. Y de Abraham nos dice la Biblia que fue llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios. Así es que hoy queremos hablar de este hombre que por su gran fe la Biblia le llama el amigo de Dios. Y estaremos hablando de Abraham. Vamos al segundo slide. Ahí vamos a ver este versículo que está en Santiago 2, versículos 21 al 23. Y dice la palabra de Dios así: ¿no fue justificado por obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El amigo de Dios. Qué gran manera de ser recordado. Qué gran manera de ser recordado. Usted y yo también podemos ser amigos de Dios, ¿sabía eso? ¿Le gustaría a usted ser considerado por Dios como un verdadero amigo? Porque yo creo que cada uno de nosotros que ya hemos conocido bastante de la palabra de Dios, sabemos de que podemos contar con Dios como nuestro amigo. De que podemos con certeza decir: Dios es mi amigo. ¿Podría usted decir eso? Dios es mi amigo. Digámoslo todos juntos: Dios es mi amigo. Amén. Dios es nuestro amigo y lo podemos decir con certeza. Pero estaba pensando en esto y yo quiero que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Podríamos nosotros declarar que Dios podría decir de nosotros, y póngale ahí su nombre: Jorge es mi verdadero amigo? ¿Podríamos nosotros declarar eso de acuerdo a cómo nos comportamos, cómo pensamos,
cómo es nuestra actitud hacia Dios, cómo es nuestra fe en Dios, cómo es nuestra adoración hacia Dios. ¿Podía Dios verdaderamente decir, este es mi verdadero amigo? Yo creo que allí como que ya dudamos un poquito, ¿no? Porque no todo el tiempo estamos al 100% como para que se nos considere que somos amigos de Él. Nosotros con certeza podemos decir, Dios es nuestro amigo porque Él es fiel y Él es siempre fiel. Pero, ¿seré yo siempre fiel para que Dios pueda decir, este es mi amigo? Ahí como que quizás nos quedamos un poquito cortos, ¿verdad? Pero todos nosotros, cada uno de nosotros podemos ser amigos de Dios. Usted también puede ser amigo de Dios. Entonces vamos a ver, para ayudarnos a nosotros a estar en una posición en la que Dios pueda decir verdaderamente, este es mi amigo. Vamos a estudiar algunas de las características, algunas de las cualidades que hicieron a Abraham que fuera llamado por Dios amigo de Él. Vamos al slide siguiente, al número 3. Y esta es la primera cualidad o actitud que vemos en Abraham. Él tenía una actitud correcta hacia las cosas materiales. Una actitud correcta hacia las cosas materiales. Y aunque Abraham era muy rico, él siempre confió en Dios y jamás en sus riquezas. En el siguiente slide tenemos el pasaje de Génesis 13, versículo 2. Un versículo bastante corto, pero nos dice esto. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense, no dice solamente que Abraham era rico en ganado, plata y oro. No dice Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Dice Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Él tenía mucho. Abraham era considerado uno de los hombres más ricos de su época y de su región. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido en gran manera. Porque él tenía una relación especial con Dios, él tenía una relación de amistad con Dios y Dios le había bendecido en gran manera. Recordemos que no hay nada malo en tener riquezas, ni siquiera si esas riquezas son muchas, como el ejemplo que vemos aquí en Abraham, que él tenía muchísimas riquezas. Entonces no hay nada malo en tener riquezas, ni siquiera si esas riquezas son muchas, siempre y cuando nosotros tengamos la actitud correcta hacia estas riquezas. Esa es la clave, que tengamos una actitud correcta. Siguiente slide. Vamos a leer este pasaje en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Vamos a estar leyendo bastantes pasajes bíblicos en esta tarde. 1 de Timoteo 6, 17 al 19, dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Como vemos, y les decía hace un momento, no hay nada malo en tener riqueza, siempre y cuando tengamos la actitud correcta hacia las riquezas. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Y lo podemos ver alrededor de nosotros en todos aquellos que ponen su esperanza en las riquezas. Ahora están poniéndose muy de moda las criptomonedas. Y si nosotros invertimos en las criptomonedas, es posible que ganemos mucho dinero con eso, pero también es posible que perdamos mucho dinero porque son sistemas de moneda muy volátiles, y el mismo dólar es un sistema monetario muy volátil. Hoy en día se está temiendo de que haya una gran inflación en los Estados Unidos y por lo tanto el valor del dólar también va a bajar. Entonces no tenemos que poner nuestra esperanza en las riquezas. Dice que las riquezas son inciertas, sino que tenemos que tener nuestra esperanza puesta ¿en quién? En el Dios vivo,
que nos da todas las cosas. ¿Y para qué nos da todas las cosas en abundancia? Para que las disfrutemos, dice aquí la palabra de Dios, para que las disfrutemos. Entonces no tiene de malo tener riquezas, no tiene nada de malo disfrutar las riquezas si estamos conscientes de que quien nos da todos los bienes que tenemos es Dios, es el Dios vivo. Entonces, en reacción a la generosidad de Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios y podemos entonces disfrutar de lo que Él nos da y hacer el bien, ser dadivosos, generosos, y haciendo esto ponemos un buen fundamento hacia lo eterno. Dice aquí la palabra, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para las cosas eternas. El problema entonces no es el dinero, sino cuando nosotros desarrollamos un amor hacia Él, a eso se le llama avaricia. En el siguiente slide vamos a ver este pasaje también aquí en 1 de Timoteo 6, versículos del 8 al 10. Ahí está, dice la palabra de Dios, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Algunas personas piensan de que el conformarse uno con el puro abrigo y sustento es ser uno conformista. Y pues en realidad es todo lo que necesitamos. Si tenemos alimento, si tenemos abrigo, si tenemos salud, tenemos un techo que nos cubre, ¿necesitamos algo más? Tenemos a Dios, ¿para qué necesitamos algo más? Sin embargo, pues el Señor es generoso y cuando nosotros le honramos a Él, Él nos bendice con bienes materiales también. Dice, porque los que quieren enriquecerse, versículo 9, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Fíjense bien lo que dice aquí el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ojo con esto, por la codicia al dinero, cuando tenemos amor hacia el dinero, cuando tenemos una actitud incorrecta hacia el dinero y amamos el dinero más que el deseo de buscar al Señor, entonces viene la codicia y por esta codicia algunos llegan a extraviarse de la fe, algunos llegan a negar la fe, a negar aún a nuestro Señor Jesús. Y esto trae graves consecuencias. Así es que el Señor Jesucristo nos advirtió sobre este problema en los evangelios con parábolas y enseñanzas sobre el dinero. El Señor Jesús habló mucho acerca del dinero. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hizo mucho énfasis en esto? Porque el Señor Jesús sabía de que el dinero siempre ha sido, las posesiones materiales siempre han sido un problema para el ser humano. Por ejemplo, Jesús mencionó esta parábola de ese hombre que le fue muy bien en sus cosechas y entonces dijo, voy a hacer graneros más grandes para guardar mis cosechas y ya no voy a trabajar más. Me voy a sentar a disfrutar de lo que he cosechado y ya no tengo que trabajar más. Bien, pues al siguiente día murió y ni siquiera pudo disfrutar de eso. Pero vemos aquí que Abraham tenía la actitud correcta hacia las riquezas. Es evidente lo desinteresado que era Abraham por las cosas materiales. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay varios pasajes que nos dan a conocer cuál era la actitud de Abraham acerca de las riquezas. Vamos al siguiente slide, Génesis 14, 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bien, para los que no conocen este pasaje, quiero hacer referencia al preámbulo de lo que está hablando aquí en Génesis 14, 21 al 24.
En el capítulo 14, al inicio del capítulo 14, se nos narra ese momento en el que Lot y Abraham, ellos habitaban juntos en la tierra a la que Dios les había enviado en Canaán, y se empezaron a enriquecer y tuvieron los dos mucho ganado. Entonces Lot tenía su ganado, Abraham también tenía su ganado, y los hombres de Lot y los hombres de Abraham pastoreaban esos ganados en los mismos pastos, y entonces empezaron a tener conflictos. Entonces Lot le dijo a Abraham, nuestro ganado es demasiado, ya no podemos pastorearlo en estos pastos, y mis hombres están teniendo problemas con los tuyos, entonces es mejor que nos separemos. Y Abraham le dijo, está bien, sobrino, nos podemos separar, y cada quien va a tomar una parte de la tierra. Y Lot miró hacia los valles verdes cerca de Sodoma y le dijo, yo quiero esa parte de la tierra, quiero instalarme en esa parte. Entonces Abraham le dijo, oh no, eso no puede ser. ¿Cómo tú te vas a tomar los mejores pastos y yo me voy a quedar en la peor tierra? Eso no puede ser. Tenemos que repartir estos pastos a la mitad, y la mitad es tuya y la mitad es mía. No le dijo eso Abraham a Lot, ¿verdad? No le dijo eso. Él le dijo, está bien, tú te vas para allá y yo me voy hacia este lado. Ahí podemos notar la actitud de Abraham hacia las riquezas. Si Abraham hubiera tenido una actitud incorrecta hacia las riquezas, hubiera hecho lo primero que les describí, pero no. Él dijo, está bien, Lot, tú vete para allá y yo me voy para acá. Al cabo yo confío en Dios, y no importa dónde yo me instale, Dios me va a prosperar. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Dios vivo. Entonces después sucedió que, ya viviendo Lot en la tierra de Sodoma, se juntaron 4 reyes y vinieron contra Sodoma y lo atacaron y lo derrotaron, tomaron sus riquezas, sus posesiones, y tomaron a las personas cautivas y se las llevaron. Cuando Abraham supo esto, él reunió a sus criados, reunió a sus siervos, y reunió 318 siervos y los equipó para que fueran tras estos 4 reyes a rescatar al rey de Sodoma y a su sobrino Lot. Quiero que meditemos un poquito en esto. Imagínense esta situación. Abraham nunca había sido un hombre de guerra. Abraham era ganadero, era agricultor. Sus siervos sabían de ganadería, de agricultura, pero no eran hombres de guerra. Nunca habían peleado una batalla. Pero Abraham los reunió y les dijo, vamos a ir tras estos reyes. Eran 4 reyes, imagínense esto, eran 4 reyes con sus ejércitos respectivos, hombres experimentados en la batalla. Y los hombres de Abraham solamente eran ganaderos, agricultores. Pero ¿cómo tuvo Abraham esta confianza de ir tras ellos? Porque él confiaba en Dios y él sabía que iba a tener victoria, porque era Dios quien iba a darle esa victoria. Y así fue tras ellos, rescató a las personas que estos reyes llevaban cautivas, rescató todas sus posesiones. Y es ahí cuando se da este evento que acabamos de leer en Génesis 14, 21 al 24, cuando el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Pero una vez más, notamos aquí la actitud que Abraham tenía hacia las riquezas. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham cuando le dijo, toma para ti los bienes, solamente dame a las personas? Abraham le dijo, sí, dame todo, me llevo todo y toma a las personas. No fue esto lo que hizo Abraham, ¿verdad? Le dijo, yo he alzado mi mano al Dios Altísimo, al Creador de los cielos y la tierra. Él se encomendó a Dios y pidió a Dios, y entonces él le daba gloria a Dios por esa victoria. Entonces dijo, de ninguna manera me voy a quedar con los bienes, ni un hilo, ni desde un hilo hasta una correa de calzado voy a tomar para mí, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces él le devolvió todo, le dijo, solamente lo que se comieron los jóvenes que lucharon.
y estos 3 hombres que estaban al frente de ellos, que vinieron conmigo, tomarán su parte, pero yo no tomaré nada. Aquí, como les decía, podemos observar esa actitud de Abraham. La palabra de Dios nos enseña que debemos de tener también nosotros esta misma actitud de desinterés por las cosas materiales. Siguiente slide. Proverbios 19:17. También la palabra de Dios nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no se queda con nada, hermanos. Dios siempre nos devuelve con bendiciones lo que hacemos por otros. Proverbios 11:25 también dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el siguiente versículo también dice, Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pues bien, hemos aprendido ya que para ser verdaderos amigos de Dios tenemos que tener una actitud correcta hacia los bienes materiales, así como la tenía el patriarca Abraham. Siguiente actitud que observamos en Abraham, que hizo que fuera considerado como un verdadero amigo de Dios, es que él tenía una actitud correcta hacia este mundo. Tenemos que tener mucho cuidado hoy en día con las cosas de este mundo. Tenemos que tener una actitud correcta hacia este mundo, a las cosas, a las corrientes que este mundo nos enseña. Abraham entendió que en este mundo él solamente era un extranjero. Entendió que solamente era un extranjero en la tierra. En el siguiente slide vamos a ver este pasaje de Génesis 23:4, en el cual él declara esto. Dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Llegó el tiempo en que murió Sara, su esposa, y para sepultarla, él pensó: la voy a sepultar en esta tierra en la que estoy como extraño, como extranjero, como forastero, a pesar de que Dios le había dado esa tierra. Dios le había dicho: te enviaré hacia esa tierra y tomarás posesión de ella. Pero él no se consideraba que él pertenecía ahí a ese lugar, porque él tenía en vista una tierra mejor. Tenía en vista una ciudad no hecha por manos humanas, sino hecha por Dios. Entonces también aquí en el siguiente pasaje, en Hebreos 11, del 8 al 16, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Siguiente slide. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Siguiente slide. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial,
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cada uno de los patriarcas tenían en mente una ciudad, una patria. Y como lo dice aquí en este pasaje de Hebreos, ellos no estaban pensando en esa patria de donde salieron, porque si hubieran estado pensando en esa patria, ciertamente tenían tiempo de volver hacia ella, pero ellos estaban pensando en una patria celestial. Nosotros, como cristianos, debemos de tener esa misma actitud hacia esta tierra. Debemos de tener en mente que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Estamos de paso. Debemos de tener en mente una patria mejor, una patria celestial. Yo sé que muchos acá llegamos a los Estados Unidos quizás con una ilusión de un día poder volver a nuestra patria y no volver simplemente a visitar nuestra patria, sino a vivir quizás el resto de nuestra vida, de nuestros días en esta tierra, allá en esa patria donde nacimos. Y ya estando aquí, nos acostumbramos a vivir aquí. Algunos llegamos a hacernos ciudadanos de esta nación. Algunos recientemente se han hecho ciudadanos, ¿no? Creo que el hermano Fernando no hace mucho se convirtió ya en ciudadano de esta nación. Y qué bueno, gracias a Dios, porque se nos ha permitido eso. Llegar a ser ciudadanos de aquí de los Estados Unidos, pero tenemos una ciudadanía mejor. Tenemos una ciudadanía mejor. ¿Creen ustedes eso? Que la ciudadanía que tenemos en el cielo es mejor que esta. Amén. Claro que sí. Claro que sí. El siguiente slide en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que eso es lo que somos en esta tierra, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En este mundo que vivimos hay deseos carnales, hay filosofías que están en contra de la palabra de Dios, de las cuales tenemos que cuidarnos. Por eso dice que nos abstengamos de todas estas cosas, que pensemos como extranjeros y peregrinos, que las cosas mejores son las que están por venir en la casa de Dios, así como cantábamos. Y claro, llamamos a este lugar la casa de Dios porque aquí nos reunimos para adorar a Dios, para alabar juntos a Dios, para aprender de Dios. Pero la casa permanente que tenemos con Dios, la casa de Dios en la cual habitaremos el resto de la eternidad, está allá en el cielo, donde usted y yo, si en realidad nos mantenemos firmes creyendo en que Jesucristo murió por nosotros para que tengamos ese privilegio de habitar eternamente con Dios, y nos mantenemos firmes en esa fe y haciendo todo nuestro esfuerzo para ser verdaderos amigos de Dios, tenemos esa esperanza y podemos dar por seguro que vamos a estar allá. Amén. Usted y yo vamos a estar allá. Así es que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino ¿en dónde? En el cielo. Amén. Filipenses 3:20 también nos habla acerca de esto. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, como somos ciudadanos del cielo, entonces debemos poner todo nuestro enfoque en el cielo y no en la tierra. Colosenses 3, versículos del 1 al 3 dice también: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Anhelamos ese día. ¿Anhela usted ese día también, el que seamos manifestados con Cristo en gloria?
Tercera cualidad que observamos en Abraham, por la cual fue llamado amigo de Dios. Y si nosotros tomamos esta misma actitud, también nosotros podemos ser llamados amigos de Dios, verdaderos amigos de Dios. La actitud de Abraham hacia Dios. ¿Cómo está su actitud hacia Dios? ¿Estamos teniendo la actitud correcta hacia Dios? Fíjese bien cuál era la actitud de Abraham hacia Dios. A donde quiera que él iba, construía un altar para adorar a Dios. En el siguiente pasaje, Génesis 12, versículos 7 al 8, notamos esto, que él donde quiera que iba, siempre edificaba un altar para Dios y adoraba ahí a Dios. Dice la palabra de Dios en este pasaje: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Aquí dejé mi botellita de agua, perdón. Y estos solamente son dos de los pasajes que encontramos en la palabra de Dios que nos narran cómo él, en todo lugar que iba, edificaba un altar y adoraba a Dios. Pero hay muchos pasajes que nos muestran esto acerca de Abraham. Abraham siempre hablaba con Dios también. Fíjese cuál es la actitud de Abraham. Él siempre edificaba altares para Dios, adoraba a Dios, pero Abraham siempre hablaba con Dios. Notemos esto y adoptemos esas disciplinas para nuestra propia vida también. Adoremos a Dios en todo momento. Hablemos con Dios en todo momento. Génesis 15, del 1 al 6, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjese bien aquí que no solamente Dios hablaba a Abraham, sino Abraham también hablaba a Dios. Entonces era una conversación, una comunicación de doble vía, no solamente de mí hacia Dios, sino de Dios también hacia mí. No solamente de Abraham a Dios, sino de Abraham a Dios. Una comunicación de dos vías. Nosotros tenemos que asegurarnos que cuando oramos no estamos solamente hablando y diciéndole a Dios todo lo que necesitamos, sino que tenemos que darnos el tiempo de estar en silencio, de contemplar la majestad de Dios, de meditar en Dios, de poder escuchar a Dios hablarnos. Siguiente slide. Cuando se trataba de fe, Abraham era excepcional. A causa de su gran fe, él dejó su tierra para vivir como extranjero porque Dios se lo mandó. ¿Por qué hizo eso? Porque él confió en Dios. Porque él confió en las promesas de Dios. Él confió porque Dios lo prometió. Él sabía que Dios lo iba
cumplir. Y aquí en este siguiente pasaje de Hebreos 11, versículo 8 dice y afirma, como hemos estado leyendo, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios. Él creyó aquello que era contrario al razonamiento y aparentemente imposible. Él creyó que sería el padre de innumerables gentes, que sería el padre de multitudes, aunque ya estaba viejo y sin hijos. Siguiente slide, en Romanos 4, versículos del 17 al 21. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Al contrario, su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, su esposa, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él lo creyó solamente porque Dios lo prometió. Así también nosotros debemos de creer todas las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios lo promete y Dios siempre cumple lo que promete. Dios no es como usted y yo. A veces nosotros hacemos promesas y no las cumplimos. ¿Alguna vez usted ha hecho alguna promesa y no la cumplió? No, ¿verdad? ¿No? Bueno, yo sí. No sé ustedes, pero a veces hacemos promesas sin pensar en ellas, ¿no? Y de repente más adelante nos damos cuenta de que no las podemos cumplir. Somos seres humanos, pero Dios no es así como nosotros. Él, cuando hace una promesa, Él sí la cumple. Y Abraham se sometió a la voluntad de Dios en una manera muy extrema y muy difícil. Dios le mandó que sacrificara a su hijo Isaac. Cuando me pongo a pensar en esto, se me ponen los pelos de punta, porque imagínense que Dios le diga eso a uno. Si Dios nos dijera a uno de nosotros eso, quiero que sacrifiques a tu hijo en holocausto. Wow. ¿Se ha puesto a pensar usted qué haría usted en ese caso? Y dice el pasaje aquí en Hebreos 11, 17, y Abraham no lo entendió en aquel tiempo, pero él sabía que Dios lo volvería a la vida, porque él tenía esa fe, esa confianza en Dios, una fe inquebrantable. Hebreos 11, 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta es la clase de fe por la cual la Biblia le llama a Abraham el amigo de Dios. Esta es la clase de fe que usted y yo necesitamos si queremos en verdad ser llamados o ser considerados por Dios como sus verdaderos amigos. Ya les pregunté al principio de este mensaje, ¿a ustedes les gustaría ser considerado por Dios como un verdadero amigo de Él? Y en este momento que nos encontramos ahorita en nuestra fe, en nuestra devoción a Dios, en nuestro compromiso con Dios, en nuestra consagración a Dios, ¿podría Dios considerarnos? ¿Podría Dios decir de nosotros, este es verdaderamente mi amigo? Si usted y yo queremos ser amigos de Dios, entonces debemos imitar la fe de Abraham. Debemos nosotros entonces tener una fe que cree lo increíble. Aunque esto requiera ir en contra de nuestras experiencias, de nuestras propias experiencias,
simplemente porque así lo dijo Dios. Y esto implica, para tener una fe como esta, esto implica creer en todo lo que Dios nos revela a través de su palabra. Como por ejemplo, hemos leído todos acerca del diluvio. Algunos dudan si en realidad pasó un diluvio. Pero nosotros tenemos que creer en un diluvio universal porque Dios así lo dice en su palabra. Porque la Biblia lo dice, nosotros tenemos que creerlos. Hace unas semanas, por las siguientes, las pasadas 3 semanas hemos estado estudiando el libro de Jonás. Y en el libro de Jonás nos dice de que Jonás estuvo en el estómago de un gran pez. Tenemos que creer que Jonás estuvo en el estómago de un gran pez. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Amén. Tenemos que creer en los milagros mencionados en la Biblia, en todos ellos. Tenemos que creer. Tenemos que creer en la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no resucitó, como dice el apóstol Pablo, entonces vana es nuestra fe. Y lo que creemos no es verdad. Pero lo que creemos sí es verdad. Porque Jesucristo sí resucitó. Amén. Jesucristo sí resucitó y nosotros lo creemos. Lo creemos en nuestro corazón. Sabemos que es verdad porque así la palabra de Dios lo dice. Porque así lo dice la Biblia y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cree usted que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabe por qué creo yo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque he visto el poder de transformación que la palabra de Dios tiene, que la Biblia tiene. Y cuando uno se expone a la palabra de Dios, yo he visto el poder de transformación. Lo he visto en mi propia vida, lo he visto en la vida de mi familia y lo he visto en la vida de muchos que conozco. Lo he visto en la vida de muchos allá en las prisiones que han sido transformados por la Biblia al exponerse al mensaje del Evangelio. Una fe como la de Abraham obedecerá a Dios aún cuando no entendamos cómo va a cumplir su promesa. A veces no entendemos cómo Dios está trabajando. A veces vemos a Dios obrar y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? ¿Por qué así? Pero una fe como la de Abraham obedecerá a Dios aun cuando no entendamos cómo va a cumplir sus promesas. Aun aunque pensemos que la manera en que Dios lo esté haciendo no es de la manera que nosotros nos imaginábamos, de la manera que nosotros creíamos que lo iba a hacer. Dios ha prometido darnos todo lo que pidamos que esté de acuerdo a su voluntad. Jesucristo lo dijo así: todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre te lo dará. Y pedir en su nombre es pedir de acuerdo a la voluntad de Cristo. Usted y yo debemos tener una fe que cause que obedezcamos, aún si tenemos que sacrificar. Siguiente slide número 21. Lucas 14, del 28 al 33. Dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese bien. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos de tener en mente que hay un costo asociado con servir a Dios.
Ser amigo de Dios tiene un costo, pero el beneficio supera el costo en gran manera. Cuando nosotros se nos receta una medicina para cualquier enfermedad que tengamos y el doctor nos receta alguna medicina, cuando nos dan esa medicina en la farmacia, siempre viene una hoja donde lista todos los efectos secundarios de esa medicina, ¿verdad? Pero a veces si le preguntamos al doctor, pero no tengo miedo de tomarme esta medicina porque aquí dice que tiene estos efectos secundarios y me puede pasar esto y lo otro. ¿Y el doctor qué le va a decir a usted? Es cierto, toda medicina tiene efectos secundarios, pero el beneficio de la medicina supera al riesgo del efecto secundario. De igual manera, cuando sacaron estas vacunas para el COVID-19, nos estuvieron diciendo, sí, tiene efectos secundarios y es posible que algunas personas experimenten efectos secundarios, pero el beneficio es mayor que los efectos secundarios que usted pueda tener. Y ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Por las pruebas que se hicieron y por nosotros mismos los que ya hemos sido vacunados, que no nos ha pasado nada, y a la mayoría de gente no le pasa nada, y a los que les pasa tal vez una pequeña reacción alérgica o algún dolor de cabeza por 1 o 2 días es todo, pero el beneficio supera el riesgo de estos efectos secundarios. Es leve el poder tener un dolor de cabeza por 2 días al riesgo de poder llegar a tener a infectarnos del COVID y nos podamos enfermar graves o hasta morir, que es el caso que les ha sucedido lamentablemente a algunos. Pero igualmente, cuando queremos ser amigos de Dios, cuando queremos ser discípulos de Dios, cuando queremos ser seguidores de Dios, claro que tiene un costo, pero el beneficio de ser amigo de Dios es mucho mayor que el costo que vamos a pagar. Así es que algunas veces va a ser algo difícil. Debemos tener en mente que ser amigo de Dios tiene este costo y a veces puede ser difícil. Quizás signifique dejar algo muy querido. Quizás tengamos que dejar algo a lo que hemos estado acostumbrados por años. Pero si esto está mal delante de Dios, tenemos que hacer ese sacrificio. Y ahora, para finalizar, quiero enfatizar en 4 cosas que usted y yo podemos trabajar para llegar a ser considerados por Dios como verdaderos amigos. Entonces, vamos a regresar al slide 20. Mikey, ahí por favor. Regresemos un poquito al slide anterior. Pero antes que nos enfoquemos en estas 4 cosas, quiero hacer énfasis también en lo que les dije al principio, y esto es lo que quiero que ustedes se lleven a casa el día de hoy. Usted y yo podemos ser amigos de Dios, y es muy importante. ¿Qué tan importante es para usted poder llegar a ser considerado un amigo de Dios? Para mí es muy importante, y yo quiero que para cada uno de ustedes lo sea. Y para mí es muy importante también el considerar en este momento, quizás en este momento no me encuentro en la posición máxima como para ser considerado un verdadero amigo de Dios. Estamos tratando, pero necesitamos trabajar aún más en muchos aspectos de nuestra vida. Y yo creo que el haber considerado la actitud de Abraham en referente a los bienes materiales, referente a las cosas de este mundo y referente a su actitud hacia Dios, nos ayude a nosotros también mejorar en nuestra relación con Dios y podamos tener una relación tan hermosa como la que tenía Abraham con Dios y podamos llegar a ser considerados amigos de Dios. Entonces, como les dije, esto quiero que se lleven a su casa. Yo puedo ser amigo de Dios. Piensen en eso. Usted puede ser amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios necesito enfocarme en estas 4 cosas que quiero compartir con ustedes. Primero,
Usted y yo necesitamos una fe que cree lo increíble. Ahí está en el slide 20. Una fe que cree lo increíble. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Muchas veces, yo creo que muchos sermones hemos oído acerca de la fe y hemos leído mucho acerca de la fe, hemos meditado acerca de la fe y cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe, y quizás nos hemos frustrado en algunas ocasiones porque llega el momento en que necesitamos más fe y no tenemos la fe suficiente. Pero déjeme decirle, la fe es algo en lo que podemos trabajar usted y yo. Por eso, estas 4 cosas que quiero compartir con ustedes son cosas en las que podemos llevarlas a la práctica, son cosas prácticas, son cosas en las que podemos trabajar usted y yo. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Bueno, en primer lugar tenemos que leer más la Biblia, porque en la Biblia es donde vamos a encontrar muchos consejos de cómo podemos aumentar nuestra fe. Y simplemente leyendo estos mismos pasajes que hemos estado estudiando, yo me di cuenta en Santiago capítulo 2, versículo 22, que fue el primer pasaje que leímos. Dice allí que la fe de Abraham fue fortalecida con las obras. Imagínense, ahí está una fórmula. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? ¿Qué necesitamos para fortalecer nuestra fe? Obras. Entonces, si nosotros creemos algo, tenemos que actuar conforme a lo que creemos. Necesitamos más obras y más obras. Entre más obras de fe hacemos, más aumenta nuestra fe. Ahí en Santiago 2:22 dice que la fe, su fe fue fortalecida con las obras. También leímos en esta tarde Romanos 4 y en el versículo 20 dice también ahí, en el versículo 20, si nos ayudas allí, a Mikey, regresemos un poquito al slide número 18, Mikey. Si lo puedes poner ahí en el slide número 18, dice, se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe Abraham? Ahí está en rojo, dando gloria a Dios. Entonces nuestra fe crece cuando nosotros tenemos esa disciplina de dar gloria a Dios en todo momento, con una actitud de gratitud a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos, nuestra reacción inmediata va a ser ¿qué? Dar gloria a Dios. Y cuando damos gloria a Dios, aumenta nuestra fe. Entonces, 4 cosas en las que podemos trabajar cada uno de nosotros en nuestra vida es una fe que cree lo increíble. Podemos aumentar nuestra fe de varias maneras. Segundo, un oído sensible a la voz de Dios. ¿Cómo podemos tener nuestro oído más sensible a la voz de Dios? Bueno, en primer lugar necesitamos pasar más tiempo con Dios, en su palabra, en oración. Como les decía hace un rato, estar quietos, momentos de silencio, simplemente contemplando a Dios y escuchando a Dios, poniendo atención a su palabra. Cuando los domingos venimos a escuchar la palabra de Dios, tener nuestro oído atento también, porque muchas veces venimos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el sermón, pero nuestra atención está puesta en otro lugar. Entonces necesitamos poner atención y así tendremos un oído más sensible a la voz de Dios. Tercero, una actitud de adoración espontánea. Ya leímos en estos pasajes que hemos estado estudiando que Abraham, donde quiera que iba, edificaba altares a Dios y le adoraba. Abraham era un adorador espontáneo. Nosotros debemos de desarrollar esa actitud de adoración espontánea también, si queremos ser amigos de Dios. Una actitud de adoración espontánea con gratitud, con alabanza a Dios y glorificar a Dios en todo momento. Y por último, una determinación de obedecer a Dios. Tenemos cada uno de nosotros hacer un compromiso a Dios, de obedecer, de ser obedientes a Él, no importa la circunstancia en la que nos podamos encontrar. Tenemos que hacer una predeterminación. Si nosotros hacemos una predeterminación y prometemos a Dios, hacemos un compromiso con Dios de que pase lo que pase,
Sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos, vamos a ser fieles a Él, vamos a ser obedientes a Él, consagrar nuestra vida a Dios. Entonces, estas 4 cosas son cosas prácticas en las que cada uno de nosotros, en las que usted y yo podemos trabajar para mejorar y poder llegar a estar en una posición como en la que estuvo Abraham, de ser considerado amigo de Dios. A causa de una fe como esta, Abraham es recordado como el amigo de Dios. Era una fe que obedeció al Señor, y la misma clase de fe que nosotros debemos tener para ser considerados amigos del Señor. Juan 15, versículo 14, simplemente dice esto: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, ¿qué nos pide Dios para que podamos ser sus amigos? Obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, yo creo que lo hemos hecho, tal vez algunos que estamos acá presentes, de venir ante Dios y consagrar nuestra vida a Dios. Pero después de haber escuchado este mensaje, yo creo que vale la pena hacerlo una vez más y hacer un compromiso con Dios y consagrar nuestra vida a Él. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer hoy, en este día, ese compromiso de consagrar su vida a Dios, de hacer ese compromiso de ser obedientes a su palabra, pese a las circunstancias, nos encontremos donde nos encontremos, de ser obedientes a Dios, de alabarle a Dios, de glorificar su nombre en todo momento, de hacer todo lo que esté de nuestra parte para aumentar nuestra fe, desarrollar un oído sensible a la voz de Dios y de tener siempre en nuestra vida una actitud de adoración. ¿Quiere usted hacer ese compromiso con Dios? No es con nadie, no es con la iglesia, no es con el pastor, no es conmigo, no es con nadie, es usted y Dios. Entonces, ahí mismo donde está sentado podemos inclinar nuestro rostro y hacer este compromiso con Dios. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos expuesto a este mensaje. Este mensaje no fue escogido por nadie. No lo escogió el que está predicando aquí, no lo escogió el pastor, no lo escogió nadie. Lo escogiste tú porque tú sabías exactamente, Señor, lo que necesitamos escuchar. Ahora, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a tener un oído sensible, siempre tener un oído sensible a tu palabra y poder escuchar tu voz, Señor. En esta tarde, Señor, estamos haciendo un compromiso delante de ti. Todos los que han dicho que sí a hacer este compromiso, Señor, te pido que nos tomes en cuenta, Señor, y queremos hacer este compromiso delante de ti, Señor. Un compromiso de fidelidad, un compromiso de consagración. Queremos consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Queremos consagrar nuestras vidas a ti en servicio, en fe, en adoración, en fidelidad, en obediencia. Pero también, Señor, entendemos que solos no podemos lograrlo, Señor. Te necesitamos a ti. Pero también entendemos que tú eres fiel, tú eres misericordioso y que tú nos vas a dar la fuerza siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte. Nosotros sabemos que la parte que te corresponde a ti, podemos contar con ella porque tú eres fiel, pero ayúdanos a nosotros también a ser fieles. En esta tarde, Señor, hacemos ese compromiso. Y cada uno de mis hermanos que están aquí, pongan allí su nombre. Yo hago este compromiso delante de ti, Señor, de servirte siempre, de serte fiel siempre, de obedecerte siempre, de buscarte en tu palabra, en oración, de pasar tiempo contigo, de servirte a ti, servir
en la iglesia, servir. Siempre que se dé la oportunidad de servir a alguien, aprovechar la oportunidad y servir, porque como tú lo dijiste, Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Bendícenos, pues, Señor, y ayúdanos a tener siempre esas características, esas actitudes, así como Abraham tuvo la actitud correcta hacia las cosas materiales, la actitud correcta hacia las cosas de este mundo, entender que somos peregrinos en este mundo, que somos extranjeros y que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Que tengamos una actitud correcta delante de ti, así como Abraham, ser adoradores espontáneos, tener un corazón agradecido siempre, un corazón que reacciona con alabanza, con adoración hacia ti. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, a este grupo. Bendice, Señor, a nuestro pastor, donde se encuentra. Te damos gracias por él, Señor. Síguelo bendiciendo, síguelo llenando de tu sabiduría, Señor, para poder pastorear a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, aquellos que no pudieron estar en este día también. Bendíceles, Señor. Y si algunos van a escuchar este mensaje a través de YouTube, a través de Facebook, también bendíceles, Señor, y toca sus corazones. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, gracias. Espero de que este mensaje haya sido de edificación y sé que así lo será. Vayamos cada uno recibiendo la bendición de Dios. Están despedidos y que el Señor les bendiga.